Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema templos litúrgicos. Dentro de la Iglesia Católica hemos escuchado algunas veces que se mencionen catedrales, capillas, basílicas, iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Vayamos a ver cada una de ellas. Punto número 1, catedral. Una catedral es la iglesia principal de una diócesis, donde tiene sede o cátedra el obispo, siendo así la iglesia principal de cada diócesis o iglesia particular. La sede o cátedra episcopal es el lugar desde donde cada obispo preside y guía su grey, enseñando desde el servicio a la comunidad la vida de fe y la doctrina de la iglesia. Vamos a un inciso A que he titulado Etimología. El vocablo catedral deriva del griego cátedra, que se traduce como asiento y se refiere a la presencia de la silla del obispo o arzobispo, es decir, la cátedra, que es el lugar donde se enseña, donde el obispo enseña como maestro de la fe. Por tanto, pese a usarse como sustantivo, la palabra catedral era adjetivo en la expresión iglesia catedral, de latín ecclesia cathedralis. La cátedra representa la posición y la autoridad del obispo y del lugar en el que reside en el territorio de su jurisdicción. La cátedra se encuentra dentro de la catedral, cerca del altar, a menudo en el ábside. Inciso B. ¿Cuál es la dimensión o tamaño de la catedral? Las catedrales son de gran tamaño generalmente. Cuentan con grandes agujas y vitrales, tipos de las catedrales góticas, conjunto de vidrios de colores que hacen que la luz que entra sea de colores, aunque la catedral es una de las mayores iglesias de la diócesis o arquidiócesis, especialmente en el medievo y el Renacimiento. No es norma seguir, mucho menos en la época actual, donde prima la funcionalidad sobre la grandeza. Una iglesia catedral puede ser modesta en cuanto a tamaño se refiere. Inciso C, origen. Las catedrales surgieron como una nueva construcción o como evolución de una primigenia iglesia monacal elevada al estatus de catedral. Las actividades misioneras, el poder eclesiástico y las cuestiones demográficas son las que han ido determinando qué iglesias merecían el calificativo de catedral. Inciso C, usos. En un territorio, en el interior de las catedrales se impartían cátedras a todo tipo de estudiantes, pero especialmente a seminaristas, concernientes en teología, gramática y latín. Poco a poco las actividades de la catedral se fueron extendiendo para realizar en ellas las prácticas del culto. Inciso E, nombres. Uno de los nombres, usos del término Ecclesia Cathedralis aparece en las actas del Concilio de Tarragona en 516. Otro nombre para una catedral es Ecclesia Mater, que hace hincapié en la función de madre que dicha iglesia tiene respecto a las demás de la diócesis. Por ser la más importante, también se la conocía como Ecclesia Major, es decir, Iglesia Mayor. Como esa principal de Dios se le llama Domus Dei en latín, es decir, casa de Dios. Las palabras domus, casa, y deo, dei, Dios o de Dios, comparten un mismo origen. De esta raíz latina derivan los términos alemán dom e italiano duomo. En español a veces se le llama laseo, la sede, quizás debido a alguna influencia del idioma catalán. En Estrasburgo, en la región francesa de Alsacia y otros muchos sitios de Alemania y varios de Inglaterra, la catedral se conoce como Monster, alemán, o Minster, inglés, de latín monasterium, porque fueron usadas por clérigos para vivir en comunidad y particularmente monjes. Monasterio, que viene de mono, uno, es una casa donde habita un hermano, pero cada uno en su celda. Otros tipos de grandes templos cristianos en Europa occidental son las abadías y las catedrales. Se denomina
con catedral al edificio religioso con rango de catedral que comparte la sede episcopal con otro templo catedralicio. Ejemplos de catedrales son la de Santa María de Cáceres o las del mismo nombre, por ejemplo, en algunas ciudades como Guadalajara, etc. En término procatedrales, este término procatedral es usado cuando una iglesia parroquial es temporalmente elevada al rango de catedral de una diócesis mientras se define o se construye la definitiva. Número 2. Basílica. El término basílica proviene del latín basílica, que a su vez deriva del griego basilique, que significa regia o real, femenino, y viene a ser una elipsis de la expresión completa basilique, o también oikia, que quiere decir casa real, basilique oikia. Una basílica es un suntuoso edificio público que en Grecia y Roma solían destinarse al tribunal y que en las ciudades romanas ocupaba un lugar preferentemente en el foro. Más adelante los cristianos aprovecharon la forma basilical y en muchos casos los propios edificios romanos para utilizarlos como templo, y en este sentido se utiliza hoy la denominación tanto desde el punto de vista arquitectónico como religioso. Tras el edicto de Milán del año 313 después de Cristo, promulgado por Constantino el Grande, el Imperio Romano acepta oficialmente la religión cristiana. A partir de entonces los cristianos utilizan la tipología arquitectónica basilical para la construcción de los nuevos templos. Se entiende por basílica cristiana propiamente dicha en sentido arquitectónico toda planta rectangular con uno o más ábsides en el testero y con naves a lo largo determinadas por columnas o pilastras, sobre las cuales se apoyan sus correspondientes arcos o arquitraves, columnas o pilastras, sobre las cuales se apoyan sus respectivos arcos o arquitraves de tipo romano. Las referidas naves, 3 por lo común, terminan en el ábside. En el ábside se coloca el altar y en torno a él se disponen los que presiden la Eucaristía. Delante en el presbiterio se sitúan los presbíteros, mientras que los fieles ocupan el resto de la nave o naves. En las iglesias de planta basilical no existe transepto y por tanto tampoco crucero, aunque inicialmente los templos cristianos seguían las pautas constructivas de las basílicas. Pronto dieron paso a otras formas, como la planta de cruz latina o de la cruz griega, que se generalizaron sin que por ello desapareciera la forma basilical. Esto quiere decir que desde una vista superior se apreciaba cómo la construcción tenía forma de cruz. La cubierta de las naves suele consistir en una armadura de madera artísticamente decorada y visible desde el interior o bien oculta por un artesonado. A veces tienen bóveda en naves laterales y siempre el ábside remata en bóveda de cuarto de esfera. La iluminación de las basílicas se obtiene por ventanas abiertas en la parte superior de la nave central, más elevada que las laterales, y por otras ventanas que se sitúan en el ábside y en el frontis del edificio. Todas ellas solían cerrarse con láminas de mármol perforado o calado para dar entrada a la luz e impedir la acción de elementos destructores. Pero también se usaban láminas transparentes de alabastro sin perforar e incluso vidrieras de color en basílicas suntuosas, según se infieren algunos textos de San Juan Crisóstomo y de Prudencio. La decoración interior se logra por las mismas líneas arquitectónicas del edificio, con sus clásicas molduras y por diferentes adornos de pintas y mosaicos, sobre todo en el muro superior del arco triunfal y en los ábsides siempre magníficamente decorados. Con frecuencia se disponían orientadas las basílicas según el eje principal de la nave, de modo que el ábside cayera hacia occidente, pero desde el siglo VI, dando ejemplo, las iglesias bizantinas se orientaron en opuesto sentido,
ya que el sacerdote al ofrecer el sacrificio miraba a oriente, no celebraba ya de cara al pueblo como antes. Además de las iglesias de tipo basilical, había en esta primera época de la paz constantiniana otras menores de planta simplemente rectangular o cuadrada e incluso redonda, que servían de oratorios o capillas sepulcrales o memorias de los mártires, Shele Memorie, y no faltaban otras de forma poligonal o circular destinadas a baptisterios. Todas ellas e incluso casi todas las grandes basílicas se construyeron desde sus fundamentos y solo algunas en escaso número habían sido antes edificios públicos o templos de que se habilitaron para el culto católico. La distribución interior de las basílicas en los primeros siglos de la paz, siguiendo el modelo de las constantinianas, es como sigue: el atrio con su entrada, su peristilo y su fuente o cantatarus en medio, precedido a veces de un pórtico o vestíbulo exterior, el nártex o vestíbulo interior justo después, las tres puertas correspondientes a las tres naves separadas por columnas y a veces por cercas y cortinajes, el coro de los cantores, el bema o ábside o presbiterio elevado con 2 o 3 gradas, con su arco de triunfo sobre la entrada y su único altar en medio cubierto con un templete o baldaquino, situado sobre la cripta o sepultura de un mártir, confesio ciborio, los ábsides laterales o nichos para servir de sacristías o secretarium, donde se colocaban las vestiduras y diferentes objetos sagrados, en el de la derecha, llamada diaconium, y las ofrendas de los fieles con el de la izquierda, que por esto se denominaba sophilacium. No siempre existían los ábsides secundarios ni se destinaban en todo caso a servir de sacristía, pero en algunas iglesias se colocaban a los lados del presbiterio 2 altares menores para la preparación y terminación del sacrificio, prófesis y apódosis, respectivamente. En la entrada del presbiterio, como para aislarlo del resto de la iglesia, se elevaban unas columnas que sostenían un arquitrabe de mármol o de madera para fijar sobre él exvotos y lámparas. A este conjunto arquitectónico se le llama pérgula y corresponde al iconostasio de las iglesias orientales, el cual es un cuerpo más cerrado y completo y se halla decorado con multitud de imágenes devotas. Sobre una parte de las naves laterales había en algunas basílicas un piso con tribunas que daban vista a la central y que reservaban generalmente a las vírgenes y viudas. Este sitio se llamaba Gynecheum. La planta baja de la nave izquierda, o sea, el del Evangelio, se destinaba a las mujeres y se denominaba Matronikion. A la derecha para los hombres se llamaba Andron, y cada grupo entraba en la basílica por su puerta correspondiente. La de en medio, que se llamaba Argentia y Speciosa, servía de entrada a los clérigos. En la parte derecha y con separación de cerca o pretil se situaban los hombres de distinción y a la izquierda las matronas. De aquí los nombres de Senatorium y Matroneumque, respectivamente, se les daba. A los lados del coro se situaban anchos púlpitos o ambones para la lectura del Evangelio y la epístola. Vamos a un inciso A. La colocación de los fieles era la siguiente: en el atrium o en su defecto en el nártex, pero a distancia de la puerta interior de entrada, se colocaban los penitentes del primer grado, llamados flentes, o en el nártex o pronaos. Junto a la puerta interior, los penitentes del segundo grado, audientes, y los catecúmenos del primero, que también se llamaban audientes. Dentro ya de las naves y cerca de las puertas, los penitentes del tercero y cuartos grados.
llamados prostrati y consistentes. Con los catecúmenos prostrati y competentes más adelante estaban los fieles comunicantes o que participaban de los divinos misterios. Vamos al inciso B. La basílica litúrgica. Este género de arquitectura basilical siguió imperando en Roma y sus cercanías con bastante firmeza y exclusivismo hasta la época moderna, salvo raras excepciones. Pero en las demás regiones del mundo católico evolucionó mucho después, transformándose en diferentes géneros y estilos. Con independencia de su trazado arquitectónico, una iglesia puede titularse basílica por prerrogativa del romano pontífice, el Papa. Así, en sentido litúrgico, son basílicas todas aquellas iglesias que, por su importancia, por sus circunstancias históricas o por aspectos de cierto relieve, obtengan ese privilegio papal. Se distinguen las basílicas mayores y las basílicas menores. Cuando el Papa eleva a una iglesia a la condición de basílica menor, le otorga el derecho a lucir en el altar mayor dos signos de la dignidad papal y la unión con la Santa Sede. El conopeo o mosquitero, umbraculum, se ve en la foto, se ve por ejemplo cuando uno se acerca precisamente para notar estos signos. Y el tintinábulo con 8 o más campanillas. Además, el Santo Padre concede a la comunidad que rinde culto en la basílica la gracia de ganar la indulgencia plenaria si visita el templo en 4 ocasiones especiales. Durante la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, la fiesta de Santa María de la Porciúncula, el llamado perdón de Asís o también la indulgencia porciúncula, el 2 de agosto y otra fecha elegida libremente una vez al año con la debida confesión sacramental, la comunión eucarística y el proceso de conversión personal, así como orar por el Santo Padre. También se asocian al templo ciertos deberes, entre ellos que el oficio celebrado en ella sea un ejemplo para los demás templos de la diócesis a la que pertenece, promover la formación bíblica y religiosa de los fieles, como el estudio y divulgación de los documentos con los que se propone el magisterio del Sumo Pontífice, la obligatoriedad para la celebración de las fiestas de la Cátedra del Apóstol San Pedro el 22 de febrero, de San Pedro y San Pablo el 29 de junio y el aniversario de la exaltación del Sumo Pontífice. Punto número 3. La parroquia. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular diócesis, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Esto nos lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 515. La parroquia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para celebrar o para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo y la lleva a practicar la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. La palabra parroquia viene del griego paroikia. En la palabra paroikia está oika, que significa casa. Paroica significa etimológicamente el tiempo de estadía o residencia. El verbo paroikein quiere decir habitar cerca de, junto de, al lado de, estar provisoriamente, estar de paso, peregrinar, ser vecino, significa vecindad. Paroikaos es el extranjero domiciliado. Muchos autores cristianos utilizan el verbo paroikein para dar la idea de una presencia pasajera de los cristianos en el mundo, porque somos la iglesia peregrinante que vamos de paso por este mundo a la casa del Padre. En el siglo II, paroikia se convierte en sinónimo de comunidad cristiana o iglesia particular. La parroquia es como una fuente a la que todo el mundo viene a calmar su sed, decía el Papa Juan XXIII.
San Juan 23. Es una fuente de agua viva que Jesucristo ofrece a cada uno. Pablo VI decía que la parroquia tiene una misión indispensable de gran actualidad. Ella debe crear la primera comunidad del pueblo cristiano. La parroquia es el lugar donde los ministerios y carismas de todos los fieles laicos esenciales a la vida de la iglesia pueden ser valorados. Ella no es en primer lugar una estructura, un territorio, un edificio, una comunidad de personas cumpliendo un cierto número de funciones sociales. Ella es ante todo la familia de Dios, fraternidad que no tiene más que un alma, una casa de familia fraternal y acogedora en la comunidad de los fieles, o mejor dicho, es la comunidad de los fieles. Sobre la vocación y misión de los laicos y en la iglesia y en el mundo actual. Después de la familia, la parroquia es la primera escuela de fe, oración y educación moral, dijo en 1988 el Papa San Juan Pablo II. La parroquia tiene por vocación reunir a los fieles de un territorio sin distinción de origen, estatus social o edad, no solo por afinidades, sino en razón de la proximidad. Reúne a los hijos de Dios que fácilmente se podrían dispersar. Vamos al cuarto punto, la capilla. Se le llama un templo que se encuentra dentro de un territorio parroquial y que no es el templo principal o parroquial. Una capilla es un tipo de oratorio que puede ser independiente o formar parte de una estructura o edificio mayor. Históricamente las capillas han sido denominadas con diversos nombres y patronímicos, muy especialmente de santos y nombres derivados del culto mariano. A la capilla van a orar básicamente los miembros o integrantes de su comunidad. La capilla se compone esencialmente de retablo, altar, columnas o pilares pequeños. El techo nunca remata con bóveda o cúpula, aunque existen capillas de mayor tamaño que sí lo hacen. Al centro la imagen de Cristo crucificado. Al lado izquierdo la imagen del santo patrón por cuya advocación se erigió este espacio, este templo, esta capilla. Al lado derecho la imagen de la Virgen María. Luego las bancas para que los fieles puedan estar sentados y puedan orar o escuchar la palabra durante la celebración eucarística o alguna catequesis o ejercicios espirituales incluso. Las capillas se erigen como pequeñas hijas de la parroquia. Existen capillas que han trascendido la historia debido a que se supone que dentro de ellas se han realizado numerosos milagros. 3 capillas importantes: la capilla ardiente, o mejor dicho, tipos de capillas, es más correcto decir, tipos de capillas. Capilla ardiente, túmulo que se levanta para celebrar las exequias de algún personaje. Capilla mayor, parte principal de la iglesia en que está el presbiterio y el altar mayor. Capilla real, recinto y cuerpo eclesiástico de ministros que antiguamente, mejor dicho, prestaba en su palacio real y sus dependencias. Y por lo tanto, ahí se podían celebrar podían realizar algunas celebraciones importantes. Pues mis hermanos, hasta aquí en esta breve exposición sobre los templos litúrgicos. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere, pax et bonum.